Del tema, saludo al maestro Pablo Monsalvo, profesor en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que nos dice en estos reportes de la DEA? Es muy interesante, lo presenta esta semana el Departamento de Justicia y el panorama que nos pinta es que los cárteles de la droga, pese a los golpes que se le han dado aquí en México en estos años, siguen fortaleciendo sus operaciones allá en territorio estadounidense. Bueno, yo creo que la razón fundamental es el dinero, o sea, la ganancia económica. De manera que mientras haya consumidores y haya los cárteles que ofrecen la materia prima, pues va a haber negocio. Entonces yo creo que el problema es de interacción de dos naciones, de Estados Unidos, que tiene básicamente los consumidores, y en el caso de México, que es el que tiene no solamente los que producimos, porque se produce como país, sino además los que llevan la droga de Centroamérica, Sudamérica, hacia Estados Unidos, pasando por el país y por el territorio mexicano. Aquí destacan mucho algunas cifras, profesor. Estamos viendo el cártel de Sinaloa, por ejemplo, cómo se está incrementando la exportación o el contrabando de heroína hacia Estados Unidos en puntos que controla nominalmente el cártel de Sinaloa. Me refiero a Tijuana particularmente. Ahí vemos cifras realmente llamativas. 1.048 kilogramos de heroína no es cualquier cosa, es mucho. Y también llama la atención lo que está pasando en la otra costa, en el Golfo. El cártel del Golfo también está teniendo éxito en introducir heroína a Estados Unidos. Y aquí la pregunta, profesor, es, son dos organizaciones que han sido muy golpeadas por el gobierno mexicano, han caído sus liderazgos y sin embargo siguen exportando drogas a Estados Unidos como en los mejores tiempos. ¿Por qué no se traduce en reducciones de la exportación de drogas los impactos que se están teniendo en el control de las organizaciones criminales de sus capos? Porque esa organización está funcionando como un organismo. No depende de la personalidad del que aparece como líder del cártel, sino que es toda una organización que es muy compleja, que tiene no solamente producción, trasiego, sino también contactos de tipo social, de tipo cultural y de tipo político. Pero entonces esto nos pone en duda la estrategia de decapitación de cárteles o la eficacia que hay en esta estrategia. Sí, evidentemente. Vemos que el Chapo, por ejemplo, está sujeto a proceso y sin embargo pues, ha crecido su organización. ¿Por qué? Porque no depende ya en este momento del Chapo. A lo mejor en un momento de la historia de la creación de ese cártel, pues sí, él tuvo mucho que ver, pero en este momento evidentemente ha dejado de tener influencia. Tan es así que vemos su situación que ha decaído jurídicamente, socialmente y la influencia sobre el cártel. El cártel tiene ya toda una estructura que está basada fundamentalmente en recursos económicos y de tipo de corrupción. Profesor, para cerrar, ¿qué lectura le da este reporte que da la DEA esta semana? La advertencia particularmente de que los cárteles mexicanos de la droga siguen siendo esta amenaza central contra la seguridad de Estados Unidos y particularmente, ¿qué lectura le podemos dar a esto cuando estamos a punto de ver la llegada de un presidente abiertamente antimexicano como Donald Trump? Bueno, yo creo que el problema no es un problema de seguridad, es un problema de que ellos tienen que combatir a nivel de valores, bajar el consumo, disminuir el consumo, porque pues en lugar de bajar el consumo están incrementando inclusive el cultivo. Allá se acaba de votar por algunos estados de la Unión Americana el cultivo para efectos de diversión, de entretenimiento de la droga. De manera que entonces en lugar de venir para abajo los consumos va subiendo. Entonces no es un problema solamente de seguridad, es un problema de cultura y un problema de valores. No tienen valores. Y entonces llega Trump queriendo resolverlo, ojalá que lo resuelva, pero yo creo que tiene un trabajo harto difícil porque va a luchar en contra de una estructura económica y de cero valores. Gracias, profesor Monsalvo. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en Retrovisor. Muchas gracias por la invitación. Bien, ahí está la explicación, un tema que vamos a estar siguiendo de cerca aquí porque estamos